No podemos pasarnos toda la vida leyendo libros de terceros, escuchando opiniones de otras personas o predicaciones de otras personas que a su vez interpretaron la Biblia. En algún momento de nuestra vida tenemos que volver a sentarnos, a escuchar, a leer la voz y la palabra de Dios. Con el transcurso de los siglos nos hemos puesto extremadamente especialistas en todas las cosas. Todos somos especialistas en todo, y al decir especialistas no significa que somos entendidos, sino que vamos desmenuzando cada cosa hasta racionalizarla. Y le damos la interpretación cada vez más sofisticada sin que esto sea la realidad. Desde la Reforma Protestante y la libertad de uso y acceso a la Biblia de todas las personas en la mayor cantidad de idiomas posible, nos hemos visto bombardeados por definiciones y justificaciones de texto aparentemente incomprensibles, de lo que pareciera que solamente algunos reciben la iluminación. Hemos aprendido y enseñado durante años conceptos tergiversados de doctrina que terminaron siendo dogma para la Iglesia cristiana. En el mejor de los casos, sirvieron para incentivarnos a buscar la revelación de Dios para estas enseñanzas en forma más directa y más clara. En el peor de los casos, profundizamos la perversión del texto hasta cambiar totalmente el significado. Hay una cita en Apocalipsis 15:3 cuando los ángeles cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de santos». Pablo asegura que son muy profundas las riquezas de la sabiduría y la ciencia del Señor. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Los caminos de Dios son inescrutables, dice Pablo. ¿Qué significa inescrutable? Significa indescifrables, impenetrables, incomprensibles, inaveriguables, que no se pueden rastrear o explorar en profundidad. Justamente lo mismo que los juicios, que dice que son insondables, que no se pueden alcanzar o no se pueden medir. Entonces debemos partir de la premisa de que cualquier racionalización que hagamos de la profundidad de su sabiduría es inalcanzable para nuestra mente finita y nuestra capacidad de aprendizaje, también limitada. Y si esto es así, ¿por qué Dios nos pondría al alcance un manual que no puede ser entendido o que no puede ser interpretado? Esto no es así. Imaginen ustedes que compran un artefacto de tecnología muy avanzada para su trabajo o su hogar. Lo primero y más recomendable es leer el manual del fabricante y las instrucciones del que los hizo respecto de la instalación, el encendido y el uso. En este manual están detalladas todas las utilidades, todos los beneficios, la potencialidad que tiene e incluso los posibles inconvenientes que podrían presentarse y cómo solucionarlos. Generalmente estos manuales vienen en varios idiomas y con lenguaje muy claro y accesible para que todos podamos comprenderlo. Muchos de nosotros nos hacemos autodidactas, deambulamos por el teclado, por la botonera, por el menú, sin hacer caso de tales instrucciones, y entonces, después de haber lidiado mucho con eso, empezamos a despotricar porque no entendemos por qué no funciona correctamente el artefacto. Empezamos a quejarnos, queremos ejecutar la garantía, que nos devuelvan el dinero, y por último, antes de darnos por vencidos, vamos al manual, que es lo que debiésemos haber hecho desde el principio. Creo que ya se están dando cuenta hacia dónde voy con este comentario. Dios no nos dio un manual incomprensible, no nos dio una serie de instrucciones que solamente algunos pueden entender, sino un manual que se interpreta a sí mismo sin necesidad de instrucciones externas. La palabra de Dios es de aplicación muy sencilla. Los conceptos son de un solo sentido y no deben ser leídos ambiguamente o entre líneas. Si dice: el que roba no robe más, esto es tajante
Es absoluto y sin contradicciones. Dios conoce nuestras limitaciones para alcanzar el fondo de su sabiduría. Por lo tanto, resulta incoherente que nos hable de una manera que no podemos entender. En 2 de Pedro 3, versículo 9, dice que Dios tiene paciencia para con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, si el deseo del Señor es que todos se arrepientan, ¿por qué hablarnos confusamente? Les propongo que a partir de este tiempo, de este momento, empecemos a leer la Biblia con la idea de desterrar falsas enseñanzas. Vamos a hacer el intento de bucear en las profundidades del texto a la luz del mismo texto, sin interpretaciones torcidas o traídas de los pelos. Se sorprenderán cuando empiecen a observar que muchas de las cosas que aprendimos, que se nos han enseñado y hemos replicado, sencillamente en la Biblia no aparecen, no están, no las escribieron y no tienen aplicación actualizada. Muchas de estas cosas a las que terminan siendo dogmas y falsa doctrina en nuestra iglesia son el resultado del estiramiento de los conceptos por nuestras interpretaciones vanas al punto que la verdad deja de ser verdad. Nos hemos puesto en el lugar del autor para decidir qué es lo que Dios quiso decir, cuando en realidad Dios siempre quiso decir lo que exactamente dijo. No estoy en contra de que estudiemos la Biblia, por el contrario, es una actividad sana que nos va a abrir la cabeza y el corazón y nos va a cambiar la vida. Yo los desafío a que lo hagan. Pero trato de decirles y que me comprendan que la Biblia habla por sí misma, sin autores de ocasión que han hecho una interpretación liberal de la misma y que atrofia nuestro entendimiento y aún nuestra comprensión espiritual de la palabra. La sugerencia: lean la Biblia, no dejen de hacerlo. Traten de entender lo que allí dice de acuerdo a todo el texto de la Biblia. La Biblia no se contradice a sí misma. Lo que no se entiende en una parte tendrá explicación en otra parte del texto. Busquen el contexto histórico, social y cultural de lo que allí se cuenta. Solo después de haber intentado entenderlo y tener una idea clara de lo que se trata en ese pasaje y que esté fundamentada en la interpretación de la misma Biblia, recién ahí compartirla con otras personas. En la era de la viralización, lo peor que podemos hacer es repartir malas enseñanzas. Que el buen Señor nos acompañe en todo este proceso y que permita que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento a la claridad y sencillez de la voz.